Querido Señor, gracias porque otra vez podemos estar aquí. Ilumínanos con tu Santo Espíritu para entender tu palabra, para revelarnos aquello que tú, Señor, te has propuesto revelarnos a través del Apocalipsis. Y te pedimos que a través del diálogo, de las preguntas, podamos descubrir cosas o podamos profundizar el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor, por todo, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, llegamos al capítulo 14 de Apocalipsis. Este capítulo, para aquellos que esperamos la segunda venida, para aquellos que decimos que somos adventistas, es un capítulo fundamental y por eso lo vamos a dividir en dos veces. Vamos a estudiar este capítulo. Es un capítulo que tiene bastante contenido y especialmente la próxima sesión va a ser una sesión muy importante para entender cuál es la misión que tenemos aquellos que esperamos la segunda venida. Quiero aclarar también que sabemos que hay gente de otras denominaciones que se conecta con nosotros para estudiar el Apocalipsis y no estamos estudiando el Apocalipsis con interpretaciones denominacionales, sino que estamos interpretando el Apocalipsis con la Biblia misma. Nos hemos propuesto hacer eso, no usar ninguna otra fuente que no sea la Biblia para interpretar el Apocalipsis, y eso nos va a traer unidad y nos va a traer unidad de interpretación también. Podemos variar quizás en una interpretación u otra, pero la base vamos a estar todos unidos. ¿Por qué? Porque los cristianos que decimos seguir a Cristo basamos nuestra experiencia en la Biblia, basamos nuestras interpretaciones teológicas en la Biblia y también nuestras interpretaciones proféticas. Y vamos a hacer un pequeño repaso desde la mitad del Apocalipsis, que es Apocalipsis 12, hasta llegar al 14 para entender el contexto. La visión del capítulo 12, que es la cuarta visión del Apocalipsis, la cuarta profecía, comienza introduciendo a una mujer vestida de sol con una corona de estrella en sus cabezas. Y de acuerdo a lo que nosotros vimos, esa mujer pura representa a la iglesia pura de Dios, representa al pueblo de Dios. Esa mujer está embarazada, está por dar a luz al Mesías. Pero en eso también se introduce un dragón, también que está esperando que la mujer dé a luz, al Mesías. El dragón está esperando que la mujer dé a luz para poder, por supuesto, hacer algo con el Mesías, arruinar la vida del Mesías, para arruinar la obra del Mesías. Pero el Apocalipsis nos declara en símbolos, o nos presenta en símbolos, que una vez que nace el Mesías, que nace para regir, dice, las naciones con vara de hierro, Dios lo arrebata al cielo. Y al arrebatarlo al cielo, nos explica entonces qué pasa cuando ese niño va al cielo y entra como ser humano al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús había estado en el cielo antes como Hijo de Dios, pero nunca había estado como ser humano. Ahora cuando Jesús se hace carne por la eternidad. No es que ahora cuando vuelve al cielo Él volvió a ser Dios en el sentido tomó la forma divina, no. Jesús, eso muestra el amor de Jesús. Jesús va a permanecer como ser humano por toda la eternidad. O sea, va a compartir nuestra naturaleza por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque un ser humano perdió la tierra, un ser humano tenía que ganarla. Y Jesús podía solamente ganar esta tierra para Dios viviendo como hombre. Y vivió como hombre. Y entonces venció como hombre, murió y resucitó. Cuando resucita, Él va al cielo. Y Satanás, que tenía la banca de la asamblea del universo, donde él se sentaba en la banca que representaba, que había ocupado Adán cuando fue creado este mundo, nada más que cuando Adán le entrega el principado de este mundo, se lo entrega a Satanás, Satanás pasa a estar en esa banca. Y Satanás por los 4000 años, desde que se creó el mundo hasta la venida de Cristo, 4000 años estuvo yendo Satanás y sus ángeles al cielo y tenían acceso a esa asamblea por 4000 años. Y allí, según lo que nos dice el Apocalipsis y vemos también en la Escritura, él iba para acusar al pueblo de Dios, para reclamar al pueblo de Dios, para poder hacer él su obra de destrucción. Bueno, cuando el acusador es sacado de esa banca y es arrojado del cielo, entonces entra Jesús, se sienta allí como hombre, pero también con la autoridad de Rey de Reyes y Señor de Señores, y ahora tenemos un abogado que nos representa. Y todos los que se refugian en Jesús, entonces podrán participar del reino que Él inauguró a través de su muerte, pero que traerá una vez que venga aquí con su reino y con la nueva Jerusalén. Muy bien, después nos dice que cuando Satanás es sacado del cielo, entonces él sabe que le queda poco tiempo, él ya sabe que perdió. Entonces, ahora
empieza a perseguir a la iglesia. Y entonces la iglesia dice que tiene que huir al desierto. Y ahí Dios la sustenta por tiempos y la mitad de un tiempo, que de acuerdo, no voy a explicar eso ahora, pero de acuerdo a la interpretación histórica, eso simbolizarían 1260 años, que es el periodo de la Edad Media. ¿Qué pasó con la iglesia pura, con esa iglesia pura? A medida que fueron pasando los años, esa iglesia pura fue estableciendo, vimos que se empezó a corromper, porque nosotros vimos en el Apocalipsis que la iglesia de Dios, que siempre está comparada con una mujer, se puede corromper. Y bueno, esta iglesia pura también se fue corrompiendo. ¿Y cómo se fue corrompiendo? Primero, lo primero que hizo fue empezar a establecer jerarquías humanas dentro de la iglesia. Y cuando las jerarquías humanas comienzan a estar dentro de la iglesia se comienza a corromper. ¿Qué es establecer jerarquías? Es poner estratos donde hay personas más importantes que otras y especialmente donde se hacen élites gubernamentales, si podríamos decir así, al mismo estilo del Imperio Romano. Y entonces, de a poquito, la iglesia fue adoptando la estructura organizativa del Imperio Romano y así se fue corrompiendo, fue tergiversando el carácter de Dios y así terminamos con una iglesia que durante la Edad Media, una iglesia, le llamamos una iglesia institucional, que puso a la iglesia por sobre Dios, que puso a la institución por sobre Dios, que puso al sistema por sobre Dios, comienza a perseguir la misma iglesia a todos aquellos que querían seguir la palabra de Dios de acuerdo a su conciencia. Es increíble eso, esa fue la mejor estrategia de Satanás. Y como esa fue la mejor estrategia de Satanás, la Biblia y el Apocalipsis nos describe que eso va a volver a acontecer. Nada más que, ¿qué pasó? Cuando la iglesia es perseguida, dice que en la Edad Media que la tierra ayuda a la iglesia para que se refugie allí en la iglesia. Y nosotros interpretamos que la tierra que ayuda en la Edad Media a que la iglesia se refugie y deje de ser perseguida, la verdadera iglesia, la iglesia que es conformada no por una institución, sino que es conformada por aquellos que son sinceros y que siguen la palabra de Dios de acuerdo a sus conciencias. La iglesia tuvo un refugio en el surgimiento de este país que son los Estados Unidos. Al fundar un país como este país que ha separado la iglesia del Estado, al separar la iglesia del Estado se acabaron las persecuciones. Y en este país nosotros vimos que se respeta la libertad. Este país, basado en principios cristianos, respeta la libertad de todo el mundo. O sea, ¿por qué? Porque si alguien quiere estar en un país libre, tiene que estar en un país cristiano. ¿Pero qué es un país cristiano? Un país cristiano, perdón, me equivoqué, no es que tiene que estar en un país cristiano, tiene que estar en un país que siga los principios del cristianismo. Y el principio del cristianismo es que cada uno, si no quiere adorar a Dios, que no lo adore. Si quiere adorar a Dios, que lo adore. Si quiere adorar a Satanás, que adore a Satanás. Si quiere adorar a un perro, que adore un perro. O sea, cada uno puede adorar lo que quiere. Ese es el principio de libertad en el cual se construyó este país y se construye el cristianismo de Jesús, no el cristianismo institucional. Porque el cristianismo institucional siempre, hasta el día de hoy, ha sido intolerante. Siempre ha querido masificar a la gente para que las personas dejen de pensar por sí mismos y le entreguen su capacidad de pensar a los dirigentes. Entonces, ¿qué pasó? Surge, digamos, la tierra dice que ayuda a la mujer y entonces surge este país donde se refugia la iglesia. Y entonces dice que Satanás entonces le hace guerra a la descendencia de la iglesia, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Parece que la descendencia de la iglesia sigue los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, pero aparentemente parece que esa misma iglesia también se corrompe, y por eso son los descendientes de la iglesia los que reciben la persecución al final y los que al final terminan representando el verdadero pueblo de Dios. Entonces ahora Satanás, para el fin del tiempo, nuevamente levanta la misma estrategia o usa la misma estrategia que usó en la Edad Media. Una iglesia institucional que va a ser un nuevo orden mundial donde se va a establecer una religión mundial y donde todos nos vamos a tener que someter. Esto está en el futuro. Este poder, que va a ser una iglesia institucional, o sea, la iglesia institucional por excelencia, y que va a estar de alguna manera, digamos, liderado por el anticristo, de acuerdo a lo que nos dice el Apocalipsis, entonces va a tener un poder cual nunca tuvo. Y el mundo se va a maravillar atrás de este sistema. Los sistemas humanos siempre causan admiración.
Y los seres humanos muchas veces les encanta estar esclavizados por otros seres humanos. Hay muy pocas personas que les gusta la libertad. Lo vimos, por ejemplo, con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue libre y salió de Egipto, pero continuamente quería volver a Egipto. Así somos los seres humanos. Y por eso, cuando empiecen a decir que tú eres un rebelde porque no te quieres someter a sistemas humanos, esos son manipulaciones, porque realmente lo que Cristo pide es que nosotros nos sometamos a Cristo, no a ningún sistema humano. Ahora, eso no quiere decir que tenemos que ser rebeldes con las instituciones que están en este mundo, sino lo que quiere decir es que no podemos poner ninguna institución, aunque sea la iglesia, por sobre Dios. Entonces, ese movimiento, ese nuevo orden mundial es comparado con una bestia que surge del mar. Pero entonces después, Satanás ahora hace surgir una bestia también poderosa que surge de la tierra, o sea, de donde está la iglesia refugiada, o sea, que surge de Estados Unidos, donde entonces esta bestia va a ser una imagen a la bestia y con eso nos está diciendo que Estados Unidos va a perder esa libertad de la cual gozamos ahora, y posiblemente estamos yendo camino a eso, de esa libertad que estamos gozando ahora la vamos a perder. Y cuando se pierda eso, se va a hacer una unión mundial, un nuevo orden mundial, donde se va a obligar, se le va a poner una marca, de acuerdo a lo que vimos, ese sistema va a poner una marca en la mano y en la frente, que es el número de la bestia, el número del carácter de la bestia. Y entonces en ese contexto llegamos a Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a Apocalipsis 14, 1 al 4. Dice así: Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre, escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Muy bien, vamos a analizar hoy aquí. Pero entonces vamos a ver la escena. Yo quiero ahora que ustedes se imaginen, está la bestia que surge del mar y que está dominando sobre el mar esa bestia. Todo el mundo está admirado por esa bestia que surge del mar. Pero ahora entonces hay una bestia que surge de la tierra y esa bestia que surge de la tierra está dominando sobre la tierra. En otras palabras, estas dos bestias han formado un nuevo orden mundial que, de acuerdo a lo que vimos en el Apocalipsis, van a empezar a obligar a adorar a la bestia. Van a empezar a obligar a adorar al sistema humano religioso que se ha creado, que va a ser parte de un nuevo orden mundial. Entonces, hay un caos. ¿Por qué? Porque se acaba la libertad. Solamente va a haber libertad, entre comillas, para aquellos que tengan la marca. Y esa marca va a ponerse de manera compulsiva, porque el que no tenga esa marca no va a poder comprar ni vender. Entonces, imagínense un caos. Pero de repente, entonces, entramos en el versículo 1 del capítulo 14 y recuerden que no tenía capítulos las profecías ni versículos, sino que era todo seguido. Y dice: Después miré y vi el Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión, con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Entonces acá hay una contrapartida. Están las bestias luchando contra el mundo, contra los habitantes de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, tratando de someterlos a todos en el mundo, pero dice que hay un monte que se eleva, que es el monte de Sión, y en ese monte, ¿quién está? El Cordero, está Jesucristo. ¿Y quién está en ese monte? En ese monte están los 144.000 con el Cordero. Muchos han interpretado, por lo menos yo interpretaba siempre que este versículo era una visión del cielo. No, acá no está hablando, el monte de Sión no está en el cielo, el monte de Sión está aquí en la tierra. Sin duda que no se está refiriendo al monte de Sión geográfico, sino que se está refiriendo al monte de Sión simbólico. ¿Y cuál es el monte de Sión simbólico? ¿Qué significa monte de Sión en la Biblia? El monte de Sión es la victoria, representa la victoria escatológica del pueblo de Dios. El pueblo de Dios que esté con Cristo, que van a ser el remanente de los 144.000, van a estar en el monte de Sión, quiere decir que van a ser vencedores. A pesar de que
estén estas fuerzas tratando de controlar el mundo, a los 144.000 nadie, absolutamente nadie los va a poder controlar. Ellos van a ser solamente controlados por el Espíritu y van a estar siguiendo al Cordero y van a estar en el monte de Sión con el Cordero. Y con este anticipo, lo que nos está diciendo el testigo fiel es que nosotros no tenemos que tener miedo de esas bestias. ¿Por qué? Porque nosotros los 144.000, si somos parte de los 144.000, si bien vamos a estar en medio de ese caos, vamos a estar ya como en victoria en el monte de Sión junto al Cordero. El Cordero va a estar con nosotros, va a ser como los amigos de Daniel, que Jesús estaba en el horno de fuego caminando junto a ellos. Y vamos a ver un versículo en Isaías 37-32 para entender lo que es el monte de Sión. Isaías 37-32. Isaías 37-32 dice: porque de Jerusalén saldrá un resto, y del monte de Sión los sobrevivientes. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Acá está describiendo que saldrá de la iglesia de Dios, va a salir un remanente y del monte de Sión. Vamos a ver ahora Joel 2.32. Fíjense, Joel 2.32 describe lo que va a pasar al fin del tiempo y es interesante. Vamos del versículo 31, Joel 2, 31 y 32, dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto el cual él habrá llamado. O sea, dice que en el monte de Sión habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, o sea, entre el resto el cual habrá llamado. ¿Qué está describiendo acá? Que en el monte de Sión va a haber salvación. ¿Por qué en el monte de Sión va a haber salvación? Porque está el Cordero ahí. Donde está el Cordero hay salvación, donde está el Cordero hay victoria. Y dice que el remanente, que justamente aquí en el capítulo 14 nos lo introduce, dice que están en el monte de Sión con el Cordero, ya han ganado la victoria, por más que están luchando todavía, pero han ganado la victoria espiritual y están con el Cordero en medio de ese caos que está por toda la tierra, que está liderado por estas dos bestias terribles que surgen del mar y que surge de la tierra. Entonces, vamos a ver Abdías 1.17. Abdías 1.17. Vamos a ver también otra referencia allí al monte de Sión. Dice así: mas en el monte Sión habrá un remanente que se salvará, será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Vuelvo a repetir, en el medio del caos, acá hay un mensaje de victoria, y por eso si somos parte de los 144.000, no tenemos que temer. Los que tienen que temer son aquellos que todavía no se entregaron a Dios. No porque Dios los va a castigar, sino porque estas dos bestias que surgen del mar y de la tierra van a estar lideradas por Satanás, y Satanás lo único que le gusta es destruir. Y por eso nosotros no vamos a tener que temer, porque vamos a estar con el Cordero. Y si hoy estoy con el Cordero, seguramente voy a estar con el Cordero en el monte Sión cuando se den todas estas cosas. Ahora, es interesante porque se nos decía que todos los que siguen a la bestia y a su imagen tendrán una marca en la mano o en la frente. Y nosotros dijimos que la mano y la frente representan dos cosas. La mano representan las acciones y la frente el convencimiento. Con Satanás va a haber dos tipos, o con las bestias va a haber dos tipos de personas. Aquellos que están convencidos y están admirados por estas bestias y están adorando a estas bestias, y va a haber personas que tengan solamente, no estén convencidos en su cabeza, realmente no les guste esto de someterse a las bestias, pero por conveniencia se van a dejar poner la marca en la mano, eso quiere decir en las acciones, aunque no estén convencidos. Y esas personas van a estar todas con estas bestias, dominadas por estas bestias. Sin embargo, acá nos dice que las personas, los 144.000, tienen el nombre de Dios en sus frentes. Y nosotros habíamos visto en el capítulo 7 que los 144.000 eran sellados en sus frentes. Quiere decir que el nombre de Dios es el sello de Dios. Y ellos están marcados solamente en la frente, no en la mano, porque con Dios solamente están aquellos que están voluntariamente. No puede haber nadie con Dios que esté por obligación. Y por eso cuando ustedes ven en una iglesia que hay alguien, cuando ustedes ven un dirigente religioso que quiere obligarlos en
en temas espirituales, ese dirigente religioso es parte del sistema de la bestia, pero no es parte del movimiento final de los 144.000. Donde ustedes vean personas religiosas que se unen en un sistema para querer obligar a otros a seguir los mandatos que ellos imponen o las interpretaciones que ellos dicen o lo que sea, ahí ustedes están viendo personas que se están preparando o que son parte del sistema de la bestia. Acá estamos hablando de principios, no estamos hablando de instituciones. ¿Por qué? Porque puede haber alguien, por ejemplo, así como en la iglesia pura de la apostólica se fue corrompiendo por dirigentes que fueron poniendo jerarquías dentro de la iglesia, bueno, y así se fueron preparando para entonces cuando Constantino subió, unirse al Estado. Bueno, lo mismo, los dirigentes ahora que están queriendo dominar a otras personas en materias religiosas, que quieren imponer sus puntos de vista en materia religiosa, esos dirigentes, a pesar de que hoy no formen parte de un sistema de la bestia, se están preparando para ser parte de un sistema de la bestia. Y si tú quieres ser parte de los 144.000, no tienes por qué hacerles caso, porque la cabeza o el que dirige a los 144.000 es el Cordero, es el Cordero. Es como dijo Jesús, no tenemos que hacer caso en cosas que vayan en contra de la Biblia. En todo lo que estemos en la Biblia tenemos que estar todos unidos, pero cuando estamos unidos no es cuestión de mandar, sino que es cuestión de estar unidos en consenso. Ahora, lo interesante de esto, y esto es muy importante, es que dice que el nombre, o sea, los 144.000 en el versículo 1 tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Y esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque lo que hacen las bestias es que ellos van a predicar de Dios, porque van a hacer movimientos que se van a llamar cristianos, las bestias, anticristos, van a predicar de Dios, pero no va a ser un Dios que se lo va a interpretar a través del Cordero. Va a ser un Dios que ellos crean con sus propias interpretaciones. Un Dios que es destructor, un Dios que es autoritario, un Dios que es maligno. Es el mismo Dios, por ejemplo, que se predicó en el sur de los Estados Unidos, aquí, cuando había esclavitud. La gente agarraba la Biblia y decía, porque en la Biblia había algunos pasajes que hablaban de la esclavitud o que parecía defender la esclavitud, decían, Dios quiere la esclavitud. Y entonces no estudiaban, no presentaban un Dios a través de Jesús, sino el Dios que ellos interpretaban de algunos versículos de la Biblia. Bueno, así va a pasar con los que sigan la marca de la bestia. Van a tener un Dios tergiversado, no el verdadero Dios. En cambio, los 144.000 van a tener el Dios que es manifestado en Jesucristo. Y esto es importantísimo porque esto lo he repetido por mucho tiempo, es que las iglesias cristianas muchas veces predican a un Dios no a través de Jesucristo, sino a un Dios a través de la tradición. Y entonces muchas veces están predicando, vamos a las iglesias cristianas, o escuchamos predicadores cristianos y predican condenación, cuando en la Biblia claramente Jesús dijo, yo no vine para condenar, vine para salvar. Pero a esta gente le encanta predicar la condenación porque están predicando un Dios tergiversado, que es el mismo Dios que van a predicar las bestias. Y para esto vamos a Juan 1:18, para que entendamos este principio. Juan 1:18. Juan 1:18 dice así, a Dios nadie lo vio jamás, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Quién es el que da a conocer al Padre? Es Jesús. Entonces, si tú quieres saber cómo es el Padre, entonces tienes que conocer a Jesús. Pero entonces, si estás predicando al Padre y el Padre que predicas es diferente al Jesús que aparece a los evangelios, entonces estás predicando un Dios falso, un Dios que no es el Dios verdadero. Y esto nunca lo voy a repetir demasiado porque esto es necesario que lo entendamos como cristianos. Nosotros no podemos predicar un Dios que condena. Tenemos que predicar el Dios de amor. Lastimosamente, últimamente he recibido muchos mensajes de personas que han sido heridas por la iglesia, por gente que dice seguir a Dios y en el nombre de Dios han sido pisoteados. Con criterios teológicos totalmente tergiversados, que no vienen de la Biblia, que no vienen del Evangelio, sino que vienen simplemente del deseo de hacer justicia humana, pero no justicia al estilo divino. Y entonces esas personas han sido heridas por los sistemas religiosos.
Y por eso es necesario que todos digamos en qué nos hemos equivocado. Yo quiero decirles que yo he predicado un Dios tergiversado por mucho tiempo. Y yo le he hecho daño a gente con ese Dios que predicaba. Gracias a Dios, Dios por diferentes circunstancias me ha llevado a una situación de arrepentirme. Y de estar continuamente tratando de mirarlo a Él, porque si no, soy un desastre. Enseguida me sale un Dios falso si yo me separo de Dios. Y es por eso que tenemos que entender esto, que el sello de Dios tiene el nombre del Cordero y del Padre. No es el nombre solo del Cordero, como hay personas que simplemente quieren hablar de Jesús y no del Padre, o no es el nombre del Padre solo, es el Padre y Jesús. Ese es el sello de Dios. Y está escrito en la frente porque quiere decir que esas personas, al recibir la revelación de Jesús, aceptaron voluntariamente entrar al movimiento final que preparará camino para la venida de Cristo. Entonces dice en el versículo 2, y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahora, fíjense qué interesante. El mundo está un caos. Las 2 bestias están imponiendo la marca de la bestia y están queriendo obligar al mundo, pero los 144.000 están en el monte de Sión con el Cordero, y ellos, mientras están en el monte de Sión con el Cordero y hay un caos, ellos escuchan las canciones del cielo. Ellos están conectados con el cielo y ellos viven en alabanza porque ahora están en misión y están predicando el Evangelio y están predicando el amor de Dios. Y no hay nada más motivante que vivir en misión y de servir a Dios cuando tenemos la seguridad que el Cordero va con nosotros. Y como ellos están con el Cordero, se sienten refugiados. Con el Cordero se sienten protegidos. El Cordero es el escudo. Y entonces, mientras están en caos, ellos están como si estuvieran escuchando una canción. No son ellos los que están cantando, sino que desde el cielo están cantando porque la iglesia, al fin surge un movimiento final que predica al Dios verdadero, que predica a Dios a través de Jesucristo. Y entonces dice que cantan un cántico nuevo. ¿Quiénes cantan un cántico nuevo? Cantan un cántico nuevo los que están alrededor del trono de Dios. Y esto es importantísimo para mí. Fíjense el Apocalipsis y la Biblia, pero el Apocalipsis nos dice continuamente que en el cielo continuamente se está cantando y adorando. La importancia de la música en la Biblia es impresionante. Me acuerdo que tenía un profesor de Biblia que él decía que la música es más importante que las matemáticas. Y creo que tenía razón. Me acuerdo que se dividió el curso y algunos decían, no es así, pero creo que la música es más importante que la matemática. Podríamos vivir quizás sin matemáticas, pero no podríamos vivir sin música. Y lo interesante es que la música, Dios la creó para que lo adoremos. Y acá habla de un cántico nuevo, y esto es algo que siempre digo. Si ustedes, por ejemplo, yo le digo a un mexicano si le gustan los frijoles, ¿qué me va a decir un mexicano? Me va a decir, por supuesto que sí. Si yo le pregunto, por ejemplo, a los brasileros, yo estudié un tiempito en Brasil y me acuerdo que en un momento faltaron los frijoles. Y habíamos dos amigos argentinos que estábamos estudiando ahí. Cuando no había frijoles estábamos adorando y alabando porque estábamos cansados de los frijoles. Pero cuando le quitaron los frijoles a los brasileros, se reunieron todos los estudiantes, hicieron como una huelga esperando que traigan los frijoles. Entonces, ¿qué pasa? La comida tiene algo que la música no tiene. Yo como algo y en la medida que más lo como, más me acostumbro a comerlo. Con la música no es así. La música, yo puedo escuchar la música más hermosa algún día, pero la escucho y llega un momento que me canso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que, si Él les creó la música para adorar, Él quiere que la adoración sea el fruto de una experiencia, que la música sea el fruto de una experiencia. Y entonces la música enseguida se pone vieja, pasa de moda. Porque Dios quiere que continuamente estemos componiendo un nuevo cántico, como lo están componiendo. Fíjense que acá no están cantando el cántico de que cantaron los apóstoles. Dice que es un cántico nuevo, o sea, un cántico nuevo. En el cielo continuamente se está componiendo nueva música, porque la experiencia, la revelación de Dios, del amor de Dios, cada vez es más grande. Y al tener una nueva revelación de Dios, hay que componer algo nuevo. Y entonces, en el cielo componen algo que solamente los 144.000, al tener una experiencia tan cercana al Cordero, son los que pueden cantar ese canto. No va a haber otro coro,
otra generación que pueda cantar lo que 144.000 canten y que va a ser el fruto de una experiencia. Y por eso dice que nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y entonces, ¿quiénes son los que cantan? Están cantando los ángeles allí, a mi criterio. Hay otras interpretaciones, pero para mí esta es lo que me suena más con el texto bíblico. Fíjense, primero están los ángeles y los 144.000 escuchan abajo en la tierra mientras están cumpliendo su misión. Después en Apocalipsis 15 encontramos una visión del cielo, nuevamente dice Apocalipsis 15:1, dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, y bueno, viene el cántico. Entonces ahora están los 144.000 y la gran multitud frente al trono de Dios. Y en Apocalipsis 19... dice, después de esto oí una gran voz como de una multitud en el cielo que decía, aleluya. Y ahora es una gran multitud, todos los redimidos están cantando, o sea, se va sumando. Primero están cantando los ángeles y los 144.000 escuchan abajo mientras hacen su misión. Después se suman los 144.000 y la gran multitud. Y después se suma la multitud de todos los salvados en un canto y en un coro espectacular. Yo quiero ser parte de ese coro. Ahora, lo que más me gusta es que esta visión de los 144.000 está... ¿Quién puede cantar así o quién puede cantar estos cantos si no está feliz? Y por eso puede haber caos en el mundo, puede ser que las bestias estén dominando, pero la experiencia con los 144.000 va a ser tan cercana al Cordero y van a ver tan de cerca el poder de Dios que eso los va a llevar a cantar un cántico nuevo y a estar adorando a pesar del caos que se está viviendo aquí en la tierra. Y entonces ahora se describe donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque después, en Apocalipsis 17, Juan describe a la iglesia corrompida como una gran prostituta, y una prostituta que tiene hijas y con la cual fornican los reyes de la tierra. ¿Por qué fornican los reyes de la tierra con esta prostituta? Porque los reyes de la tierra tienen el mismo sistema estructural jerárquico que esta iglesia institucional. O sea, para que la iglesia combine con los poderes del mundo, tiene que tener la misma estructura de los poderes del mundo. Los movimientos de Dios son movimientos orgánicos, no son estructuras corporativas, mecanicistas, institucionales. Son estructuras orgánicas. Los movimientos corrompidos de Satanás son movimientos institucionales corporativos, donde las jerarquías son parte del movimiento. Parte de la corporación. Entonces, al final va a haber diferentes iglesias, hijas de la ramera. La ramera se va a institucionalizar tanto, la iglesia se va a corromper tanto en jerarquías, que los reyes de la tierra, que están acostumbrados a la jerarquía, se van a unir con ella, le van a dar el poder de ella porque van a tener la misma naturaleza, y va a haber hijas de la ramera que también van a actuar en jerarquías y se van a unir y que todos van a fornicar con ellas. Entonces, ¿qué pasa? Los 144.000 no se contaminan con iglesias jerárquicas. Y alguien puede decir, pero entonces si mi iglesia... ¿hay jerarquías? ¿Me tengo que ir de mi iglesia? No, lo que tienes que hacer es no ser jerárquico y con tu iglesia hacer que tu iglesia no sea jerárquica. El problema no está, acá hay algo que tenemos que entender, el problema no está en las organizaciones o en las instituciones. El problema está en las personas, en qué tipo de principios siguen las personas que pertenecen a esas instituciones. Si una institución, las personas siguen los principios del reino, esa institución va a ser una institución movimiento orgánico. Pero si una institución, la gente va a seguir los principios de los gobernantes de este mundo jerárquicos, entonces esa institución va a ser una institución, una iglesia institucionalizada, corporativa, una iglesia jerárquica, una iglesia mecanicista. Entonces no tenemos que cambiar las instituciones, tenemos que cambiar nosotros. Y cuando cambiamos nosotros, que somos los que tomamos decisiones, eso repercute en las instituciones que dirigimos. Y por eso acá
quiero quedar bien claro que no estoy proponiendo ninguna revolución a ninguna institución. Lo que estoy proponiendo es una revolución espiritual en nuestra vida para que las instituciones que Dios nos ha dado, sea desde una escuela sabática, o sea hasta una unión, una división, una asociación general, los principios que manejemos allí sean principios del reino para que podamos ser el movimiento final. ¿Me explico? Espero que sí. Porque yo sé que hay muchos que les gusta malinterpretar estos temas para después poner bombas por ahí en diferentes lugares. No, no estamos predicando eso. Nosotros no seguimos un terrorista, seguimos a un humilde carpintero. Y tenemos que ser firmes como un humilde carpintero en ser fieles a Dios, aunque se caigan los cielos. Aunque se caigan los cielos. Entonces dice, ellos no se han contaminado con mujeres. En otras palabras, ellos no se contaminaron con los principios de estas iglesias jerárquicas que tergiversan el carácter de Dios también, porque hay dos cosas que tienen las bestias, son iglesias jerárquicas y que tergiversan el carácter de Dios, presentando un Dios condenador en vez de presentar un Dios de amor a través de Jesucristo. Entonces dice, pues son vírgenes. ¿Qué quiere decir? Son leales, o sea, no es que seamos un poquito jerárquicos, un poquito no, completamente entregados al Cordero, completamente siguiendo los principios del Cordero. Dice, son los que siguen, y acá lo aclara, dice, son los que siguen al Cordero por donde quiera va. O sea, por donde quiera que va. No es que están con el Cordero el sábado o el domingo en la iglesia y después lo dejan al Cordero por ahí y vuelven a estar con... No, hacen todo con el Cordero. Si tienen que hacer un negocio, lo hacen con el Cordero va adelante. Si tienen que jugar deporte, juegan deporte con el Cordero. No es que si yo hoy, por ejemplo, y perdón el ejemplo superficial que use, pero yo hoy estoy acá y me gusta jugar al fútbol, entonces acá estoy predicando de Cristo y después llega el partido de fútbol y me van a hacer un gol y le hago un full a la persona que me va a hacer el gol porque no quiero que me haga el gol. No, eso no es seguir al Cordero por donde quiera que va. O sea, cuando estamos con el Cordero, estamos con el Cordero todo el tiempo. No en un momento sí, en un momento no. Y perdonen que utilice esos ejemplos, pero es para que podamos entender realmente lo que es la verdadera religión. Dice, estos fueron redimidos, o sea, comprados, en la palabra, entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Los 144.000 fueron primicias. Y recuerdan que esta idea se saca de los cereales. O sea, en el pueblo de Israel había dos cosechas. Estaba la cosecha de las primicias, que estaba en la primavera del hemisferio norte, y después estaba la cosecha del trigo, que venía en septiembre, octubre, ya era en la entrada del otoño. Esas dos cosechas. Bueno, los 144.000 que surgen de Israel, los que van a estar predicando, y en la próxima sesión vamos a ver qué es lo que predican, entonces van a estar predicando, ellos son las primicias. Nosotros tenemos el privilegio de ser las primicias. Yo creo que nosotros hemos sido llamados, todos los que estamos escuchando, hemos sido llamados a ser parte de esas primicias, los primeros cereales. Y quiero decirles algo, el primer cereal era el más barato, así que nadie se sienta ahora diciendo, yo soy mejor porque fue el primero. El primer cereal era la cebada, la primera cosecha era la cebada, que era la cosecha del cereal más barato, que todos podían comer de eso. Así que nosotros somos los más baratos, pero en Cristo Dios nos está dando el privilegio de formar el grupo más especial que alguna vez existió en la historia. Dice entonces que son primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué quiere decir que en sus bocas no fue hallada mentira? ¿Qué es la mentira? La mentira es una tergiversación de la realidad. Por ejemplo, si yo les digo acá, en esta botella hay jugo de uva. Eso es una mentira, porque la realidad es que hay agua en esta botella. Entonces, ¿cuál es la mentira que no tienen los 144.000, que no hacen? Los 144.000 predican a Dios como es en Jesucristo. No predican con mentiras a un Dios que condena. Ellos son veraces. Y de tener una revelación de Dios son veraces en todos los aspectos, porque cuando yo conozco al Dios verdadero, empiezo a entender la realidad en la cual Dios se mueve y la realidad de este mundo. Si yo tengo tergiversado el carácter de Dios, tengo tergiversado todo lo demás. Es más, me gustaría hacer un estudio que no tenemos tiempo. La persona que tiene tergiversado el carácter de Dios tiene tergiversado también la visión de la iglesia. Y justamente los que tergiversan el carácter de Dios son los que quieren iglesias jerárquicas. Y son los que quieren iglesias donde los laicos no puedan pensar y solo pensemos los dirigentes. Y ya dijimos que ese término de los laicos no existe en la Biblia. Eso fue inventado por la iglesia institucional
de la Edad Media, donde hicieron separación entre laicos y clero. No existe eso en la iglesia bíblica. Sí puede haber personas que vivimos pagados por los diezmos, pero eso no nos hace ni más importantes ni nos pone en una plataforma por sobre otras personas. Somos todos ministros, llamados para ministrar a Dios y ministrar al mundo, para ser parte del movimiento final. Entonces dice, en sus bocas no fue hallada mentira porque predican al Dios verdadero, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué quiere decir que son sin mancha delante de...? Y bueno, en Apocalipsis 7:14 nos dice qué significa estar sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 7:14 dice, a ver si lo encuentro, acá dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Acá hay una sola respuesta para tener los vestidos sin mancha delante del trono de Dios. En ningún lado dice acá que para estar sin mancha yo me tengo que esforzar para hacer obras buenas. Acá dice que las manchas del vestido las saco con la sangre del Cordero. Pero sin embargo después vamos a ver que el lino fino y blanco, lo vamos a ver en el Apocalipsis, que lo dice, son las obras justas de los santos. ¿Por qué? Porque cuando yo lavo mis ropas en la sangre del Cordero, en consecuencia hago obras que están de acuerdo al Cordero. Pero no es que por hacer obras yo estoy con el Cordero, sino que es porque estoy con el Cordero y he dejado que Él lave mis vestiduras, es que estoy sin mancha delante de Dios. No son mis obras las que me quitan las manchas, sino que es el Cordero el que me quita las manchas, y es por el Cordero que yo estoy sin mancha delante del trono de Dios. Después mi vida, la vida de los 144.000, como bien lo describe aquí, refleja la vida del Cordero. Pero no es ese reflejo lo que me hace estar sin mancha, sino lo que me hace estar sin mancha es la sangre del Cordero, es la intercesión del Cordero, es la sustitución del Cordero de mi vida por su vida. Son sus obras que no tienen mancha, de las cuales yo me agarro, sus méritos para estar sin mancha delante del trono de Dios. Y así llegamos al final de lo que vamos a estudiar hoy, y por eso vamos a dar lugar a preguntas. Buenísimo, esta es la parte donde ustedes pueden participar, donde ustedes pueden preguntar. Hay un montón de preguntas que vamos a ir haciendo, vamos a tratar de contestarlas todas. Yo también tengo unas preguntas de parte mía, así que vamos a hacer algunas que me han hecho por ahí también en la semana, algunas que tengo yo, así que vamos a ir contestando. Vamos a contestarle a Carlos Mendoza, que dice, los ex 144.000 pueden ser israelitas, ya que enumera por nombres propios los hijos de Jacob. Los ex... No sé a qué se refiere a los ex 144.000. Sí, también no entiendo lo del ex. Sin duda que parte de los 144.000 pueden ser israelitas. Yo considero, y esto es una interpretación, y por eso todo lo que estamos haciendo si bien lo estamos haciendo con la Biblia, estamos interpretando con la Biblia, pero son nuestras interpretaciones. Yo considero, y ya lo vimos eso en un estudio pasado, que Israel en el Nuevo Testamento tiene un valor espiritual. O sea, el Israel espiritual son aquellos que están con el Cordero, aquellos que aceptaron a Cristo. Cristo es lo que le da sentido a Israel. Sin Cristo, Israel no tiene sentido. Entonces, en Abraham, Pablo dice que no es descendiente de Abraham aquel que tiene la sangre de Abraham, sino que es descendiente de Abraham aquel que aceptó a Cristo. Entonces, creemos que eso es Israel. Entonces, salen del cristianismo, salen los 144.000. Ahora, si vamos a Romanos 9, nosotros vemos que el llamado, Pablo profetiza que el llamado que Dios le hizo a Israel no ha caducado ni va a caducar y que al final nuevamente Israel va a volver. Entonces yo estoy seguro también que dentro de los 144.000 no va a ser solamente los israelitas, sino que no va a ser solamente los cristianos, un remanente de los cristianos, sino que va a ser un remanente también del pueblo judío. Y va a ser un remanente, a mi criterio, un remanente bastante considerable. Muy bien. Axel Fernández dice, el miércoles pasado explicó cómo deberíamos votar en la elección de un presidente de un país. Pero si votamos siempre por los que no nos van a perseguir y a los que están de acuerdo con nuestras creencias, ¿no estamos retrasando entonces el Apocalipsis? Es que nosotros no tenemos que... hay una sola cosa que se nos permite apresurar el Apocalipsis. Nosotros podemos apresurar el Apocalipsis predicando, pero no tratando de que venga la destrucción. Es más, mientras más podamos predicar en libertad,
mejor es. ¿Por qué? Hay dos cosas. En libertad predica verdaderamente, porque no todo el que predica hoy predica realmente con el Espíritu de Cristo. Ahora en libertad predican personas con el Espíritu de Cristo, personas sin el Espíritu de Cristo, personas que lo hacen por conveniencia, personas que lo hacen por un interés monetario, quizás o lo que sea. Entonces, podemos ahora todos predicar. Cuando venga la persecución, solamente va a estar predicando a aquellos que quieran. Pero ahora es el momento de prepararse y mientras tanto, si tenemos hoy el Espíritu de Cristo, va a ser mucho mejor, se puede esparcir mucho mejor la obra de Dios sin persecución. Por eso lo importante es estar reavivados sin persecución, no esperar a la persecución para reavivarnos. Y no sé si estoy siendo confuso con mi respuesta, pero nosotros no tenemos que acelerar las persecuciones ni lo que va a hacer el mundo. Nosotros tenemos que acelerar lo que vamos a hacer nosotros, pero no lo que el mundo va a hacer. Eso está en las manos de Dios. Muy bien. Viviana Kilmer pregunta, si Jesús tiene cuerpo humano, ¿cómo puede ser entonces omnipresente? Jesús sí tiene cuerpo humano y ¿saben qué? Cuando resucitó, no sé si se acuerdan, que estaban los reunidos los discípulos en el aposento alto, y esto hay mucha gente que no le gusta escucharlo, ¿no? Pero estaban los discípulos reunidos en el aposento alto y Jesús entró. No sé cómo hizo, pero entró, estaba la puerta cerrada y entró milagrosamente. Entonces los discípulos pensaban que era un fantasma. Jesús había cambiado evidentemente la forma de su cuerpo, estaba un cuerpo glorificado, entonces por eso los discípulos no lo reconocían hasta que hablaba. Entonces Jesús dijo, pasa a vosotros. Los discípulos estaban con temor. Entonces Jesús dijo, miren, para que vean que yo no soy un fantasma, a ver, tengo hambre, ¿tienen algo para comer? Y le trajeron un pescado y miel para comer y Jesús comió. Y Jesús era un ser humano, o sea, y sigue siendo un ser humano. ¿Cómo está omnipresente? En este momento, a través del Espíritu Santo, Él está omnipresente a través del Espíritu Santo. Y es por eso que si Jesús sigue siendo humano, evidentemente, por lo que vimos, Él tiene que seguir comiendo en el cielo, porque es un ser humano, es Dios hecho hombre, pero viviendo como hombre por la eternidad. Impresionante, impresionante lo que es Dios y todo lo que está haciendo Dios por nosotros. O sea, básicamente, Él mantuvo su humanidad, no al volver al cielo cambió su forma, sino que sería como, por ejemplo, lo que es Moisés, Elías, Enoc, algo similar ahí. Es correcto, porque, ¿por qué? Porque Él ahora es el representante del planeta Tierra, y va a ser por la eternidad el representante del planeta Tierra. Imagínense, el Dios del universo, que se hace chiquito como nosotros por la eternidad, se hace chiquito como nosotros. Impresionante, a mí no me cabe mucho en la cabeza y vamos a entender cada vez un poquito más del amor de Dios cuando estemos con Él allá en la eternidad. Muy bien. Cristian M. dice, escuchando el resumen del pastor, me surgió la duda sobre cuál es el criterio que usa para usar algunos números, días, meses, años de forma literal y otros de manera simbólica. Muy bien, muy buena pregunta. No sé si esto es una interpretación personal, pero yo creo que los días, los calendarios de años, los judíos usaban calendarios de años, por ejemplo, tenían semanas de años, Entonces, en la profecía se utilizan los calendarios de años para conectar la antigüedad con el movimiento final. Cuando tenemos que conectar la antigüedad, profecías de la historia, con el movimiento final, utilizamos calendarios de años. Es como una escala, como un mapa con una escala. Cuando llegamos a la última generación, ya el tiempo lo usamos literalmente porque no se necesita conectar el pasado con el futuro. Simplemente son eventos que van a ocurrir en el futuro y que van a ocurrir literalmente. Así lo interpreto yo y cada uno tendrá que ver cómo lo interpreta. Muy bien. Norma de Villarreal dice, ¿eso de estar en el monte es literal? No creo, vuelvo a repetir, esto es símbolo de la victoria. Estar en el monte Sión significa símbolo de protección, de victoria, cuando hay caos, y por eso quería que se imaginen, estaban las dos bestias tratando de obligar a todo el mundo, pero en esa imagen, entre las dos bestias, aparece un monte, que es el monte de Sión, y ahí está el Cordero con los 144.000. Ellos están por encima de los eventos que están ocurriendo en la tierra. Eso no quiere decir que no están ellos en la tierra, a mi criterio, sino lo que quiere decir es que ellos están por sobre eso. Los eventos de la tierra no le quitan su relación con el Cordero y ya su sensación de victoria, porque ya son victoriosos en Cristo. Muy bien. Adrián Alievi dice, si los 144.000 nadie los puede controlar por estar con el Cordero,
su función, ¿cuál va a ser? ¿Predicar el arrepentimiento? Si es así, ¿los que se arrepientan también van a sentirse parte de esos 144.000? Por supuesto, por supuesto. Nadie, esto es algo que tenemos que entender, nadie que se entrega a Cristo está fuera de la iglesia. Toda persona que se entrega a Cristo es parte de la iglesia. Y si alguien dice, no, yo me entrego a Cristo, pero no quiero ser parte de la iglesia, alguien puede decir, yo me entrego a Cristo, pero no quiero ser parte de una institución. Pero todo el que se entrega a Cristo es parte del movimiento de todos aquellos que se entregaron a Cristo. Eso lo dice Jesús. Y Jesús es la cabeza. Después, las instituciones son los medios que se crean para ser más eficientes en la misión. Pero son medios las instituciones. Y no quiere decir que todo el que no está en una institución no forma parte de la iglesia. Ahora, el que está en una institución, el que se entregó a Cristo y no quiere unirse a otra persona que se entregó a Cristo, esa persona entonces quiere decir que todavía no se entregó a Cristo. Porque Jesús es la cabeza de todo el cuerpo, no es la cabeza de un individuo nomás. Muy bien, Juanita Salto pregunta, ¿cómo se puede explicar los versículos que hablan de un Dios que extermina a aquellos que están en pecado y un Dios de amor en los evangelios? El celo de Dios del Antiguo Testamento y el amor de Dios del Nuevo Testamento. ¿Dios extermina, pastor? ¿Cómo es eso? Muy bien, yo les voy a explicar mis interpretaciones, cada uno tendrá que ir viendo cómo son las cosas. Pero hay un principio que lo sabemos a través de la Biblia, es que la verdad es progresiva. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Dios. Es quién es Dios, esa es la verdad. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, el pecado lo que produce es nubla la imagen de Dios en la cabeza del hombre. Entonces, desde ahí Dios tiene que empezar poco a poco a revelarse. Esa revelación es progresiva. Pero, por ejemplo, en el Antiguo Testamento todavía no tenían una total revelación de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no había venido. La revelación, la Biblia nos dice que la revelación plena de Dios es Jesús. Y eso lo vimos en Juan 1:18, donde dice que Jesús es el único que vio al Padre y Él es el que lo da a conocer. Y por eso nosotros decimos que cuando leemos la Biblia y no la leemos a través de Jesús o no buscamos a Jesús en la Biblia, no tiene sentido la lectura de la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? A medida que va avanzando, el pueblo de Dios va descubriendo cada vez más a Dios. Y en la medida que descubre más a Dios, eso tiene una repercusión en cómo hace las cosas, en su conducta, en su manera de ver el matrimonio, en su manera de ver la familia, en su manera de ver la salud, en todos los aspectos de su vida. Pero entonces Dios no violenta ese crecimiento, como decir, ahora me revelo y todos tienen que entenderme perfectamente. No, Dios va trabajando con gente que está creciendo. Entonces, en el Antiguo Testamento, muchas veces se le atribuye a Dios lo que permite. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se le atribuye destrucción a Dios y no es que Dios destruye, sino a mi criterio Dios no destruye. O sea, ¿por qué? Porque si yo viera a Jesús destruyendo, entonces podría decir Dios destruye. Pero a Jesús nunca, Él vino a salvar, no vino a condenar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? En el Antiguo Testamento vemos a Dios muchas veces diciendo, bueno, vayan y destruyan aquella ciudad, vayan y destruyan aquella ciudad. Bueno, esa es una interpretación y es un tema que tendríamos que dedicarle una hora y media para poder meternos en ese tema. Y no quisiera, ahora no es el momento, y sin duda tenemos que descubrir cada vez más cosas. Y en la medida que vayamos descubriendo más cosas, vamos a ir descubriendo nuevas dimensiones del amor de Dios que nos van a ayudar a interpretar mejor la Biblia. Entonces, cuando viene Jesús, es a través de Jesús que nosotros tenemos que entender los pasajes del Antiguo Testamento que parecieran presentar un Dios malo. Entonces alguien puede decir, pero yo no entiendo ese Dios que parece diferente al del Nuevo Testamento. Entonces, muy bien, di que no entiendes. Yo tampoco entiendo todas las cosas. Y hay algo que tenemos que seguir entendiendo. Pero Dios, el que lo vino a mostrar es Jesús. Entonces tenemos que interpretarlo a través de Jesús. Y por eso ahora nosotros no destruimos a nadie, ¿no? Porque sabemos que Jesús no vino a destruir a nadie. No sé si alcanzo, yo sé que estoy tocando una pizquita de esa respuesta, pero hay mucho más todavía para abordar. Conozco a otros pastores que tienen respuestas muy, muy lindas con respecto a esto, pero son respuestas que no se pueden dar en 5 minutos. Perfecto. Podríamos hacer tal vez un estudio de eso, el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento, y hacer un seminario de eso y poder ir aprendiendo de eso.
pero es muy interesante. Viviana Kilmer dice, ¿por qué Dios quiere ser adorado? ¿Eso no lo haría un ególatra? Muy buena pregunta. Ustedes no van a ver que Dios quiere ser adorado, sino lo que Dios es que quiere adoración. ¿Por qué? Porque la adoración es lo que nos conecta con Dios y Dios nos creó en relación con Él. No nos creó... por ejemplo, ¿una madre quiere ser adorada? Y la madre que quiere ser adorada es una ególatra, eso sí. Pero la madre, dígame si una madre no quiere recibir cariño de su hijo. Y eso no es, o sea, eso no es ser ególatra, querer el cariño de la persona con la cual la cual la amo, esperar el cariño de la persona que amo. La adoración es cariño, justamente es una expresión de amor, eso es adorar, es expresar mi amor a Dios. A veces no alcanzan las palabras, entonces lo hago con el canto. A veces no alcanza el canto, me caen las lágrimas. A veces no alcanza el canto y las lágrimas y se le pone movimiento. O sea, y a veces no alcanza el movimiento y no sé, o sea, nos arrodillamos y caemos de rodillas. Dios sabe que Él nos creó en relación con Él, expresando. Y justamente la Biblia nos enseña que los seres humanos, si queremos estar sanos emocionalmente, tenemos que aprender a expresar nuestros sentimientos. Justamente la adoración es expresarle los sentimientos a Dios. La persona que no expresa sentimientos se enferma. Y esto ahora estoy hablando de psicología, o sea, si ustedes, por ejemplo, son personas que cuando eran chiquitos en su casa no les dejaban expresar sus sentimientos, viven como una camisa de fuerza, con ganas de expresar, pero no se animan a expresar, y eso produce enfermedad. Las personas que más expresan son las personas que más sanas pueden estar. Entonces, la adoración es un sistema de expresión. Eso es la adoración. Y por eso Dios pide que ser adorado porque nos hace bien adorarlo. Así como la madre pide que su hijo le agradezca porque sabe que a su hijo le hace bien agradecerle. No es solamente por la madre que quiere escuchar agradecimiento, sino que sabe que el sentimiento de gratitud despierta, hace crecer a su hijo y lo hace salir de sí mismo. La adoración nos hace salir de nosotros mismos a nosotros. Ahora, lo interesante es que ustedes no van a ver, por lo menos yo no he descubierto todavía, que Dios diga, adórenme. Yo veo que Dios dice en la Biblia, adoren al Hijo, pero nunca dice Él, adórenme. Y es interesante que cuando ustedes escuchan al Hijo, el Hijo dice, adoren al Padre, pero nunca dice, adórenme a mí, dice Jesús. No, siempre dice, adoren al Padre. Y cuando ustedes ven el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo dice, adoren a Jesús. O sea, nadie está buscando su propia adoración, pero sí busca nuestra adoración porque a nosotros adorar nos hace bien, adorar nos trae felicidad, adorar nos conecta con aquel que nos creó y nos hace volver al estado original de relación en el cual fuimos creados. Cuando se corta esa adoración en nosotros, entramos en un sistema de ¿cómo se dice? Somos alienados y andamos sin rumbo, dejamos de ser trascendentes y se genera un vacío en nuestro corazón que solamente puede ser llenado con Dios. Muy bien. Podríamos tomar el ejemplo, pastor, del sol. Si nosotros miramos el sol y decimos, oh, el sol que está lindo, qué lindo el sol no va a brillar más porque nosotros lo estamos mirando, no. Pero sí nos hace bien tomar un poco de sol y recibimos el sol. Pero el sol está ahí, está brillando. Así también es la gloria de Dios. Está ahí, no porque nosotros lo adoremos, la gloria de Dios se va a hacer más brillante. Está ahí. Pero también nos hace bien, nos hace reconocer nuestra necesidad y lo que tenemos y por eso Él pide adoración no para Él, sino para nosotros, para sanarnos nosotros. Roberto Cardoso nos dice, me resulta difícil no pensar en mi iglesia cuando hablamos de jerarquía, cuando en la iglesia hay diferentes ministerios. ¿La jerarquía es el orden litúrgico entonces o es en el orden litúrgico que se puede usar para aplicar estrategias evangelistas en la misión? Y aquí es un tema bien, tocamos este tema un poquito, pero tal vez hoy día podríamos profundizar, pastor, acerca de esto, de lo que significa las jerarquías en la iglesia. Sí, lo que tenemos que entender que jerarquías no quiere decir funciones. Y no quiere decir, cuando decimos no queremos jerarquías, la gente enseguida, son desorganizados. No, Dios siempre trabaja en orden y organizado, pero en funciones. La jerarquía es cuando hay seres humanos que se ponen, y esto me gustaría, lo da a entender la Biblia, o sea,
es cuando los seres humanos quieren controlar a otros seres humanos. Eso es jerarquía. Donde hay control, hay jerarquías. Donde no hay control y donde hay motivación, o sea, ¿qué es lo diferente al control? Es la motivación. Y por eso la Biblia dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. En otras palabras, la Biblia dice, no es con control, sino con mi espíritu. Donde hay una iglesia que controla, allí hay jerarquías. Pero yo puedo estar en una iglesia que no controla y que tenga funciones. Por ejemplo, yo soy pastor, pero yo puedo ser un pastor jerárquico o un pastor funcional. Y se necesitan pastores en la iglesia, se necesitan ancianos en la iglesia, eso es bíblico. Se necesitan diferentes funciones. Hay funciones de mayor influencia y funciones de menor influencia. Pero eso no quiere decir que una persona que tenga una función de mayor influencia es más importante que la persona que tiene una función de menos influencia. El problema es el lugar que ponemos a una... Y entonces, ¿cómo podemos saber cuando hay jerarquías? Es cuando un grupo de personas o una persona quiere controlar a otra persona. Allí hay jerarquía. ¿Cómo podemos, ya viendo la parte práctica, y esta es mi pregunta que tenía para hoy, cómo podemos entonces abordar estas jerarquías, tal vez sin provocar un quiebre, o es imposible? Porque los que venimos de Sudamérica sabemos cómo es la jerarquía en la iglesia de Sudamérica. Voy a hablar bien claro. Tú tienes una iglesia y dices, no, hoy día vamos a la asamblea, y esto pasó en una iglesia, en un país, en Sudamérica, dijo, vamos a cambiar la liturgia, vamos a cambiar el orden del culto, vamos a hacer este estilo de música, vamos a cambiar esto, y entonces se les obligó, aun cuando la asamblea tenía el voto, se les obligó a cambiar el culto y volver al culto normal. Y mucha gente nos ha dicho que ellos quieren cambiar muchas cosas en su iglesia, hasta han visto los cultos que hacemos acá y han querido hacer cosas así, pero no es posible, producto de lo que existe, la forma tal vez que se maneja la iglesia, no sé, ¿cómo podríamos hacer? Y la gente me ha preguntado, ¿cómo podemos hacer? ¿Hay que cambiar la iglesia? ¿Hay que hacer otra fórmula? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, esto es algo muy, muy importante y es importante que entendamos los principios que están en juego. Acá hay dos cosas. Vamos a usar este ejemplo de la adoración. Cada cambio que afecta a toda la iglesia, la iglesia tiene que decir esos cambios. Entonces no puede ser, por ejemplo, yo como pastor digo, de repente yo quiero hacer esto y se me ocurre que afecta a todos, pero porque yo quiero lo hago. No. Los cambios, hay ciertas cosas que sí me competen a mí como pastor, de acuerdo a la función, la iglesia me da autoridad para tomar ciertas decisiones, pero hay otras decisiones que afectan a toda la iglesia que yo no tengo autoridad para decir qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, una iglesia, el culto de una iglesia tiene que ser la expresión de amor de la mayoría de los que están en la iglesia. O sea, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, a la mayoría de los que están en la iglesia, los himnos del himnario que cantaron los pioneros les resultan más elevador que los himnos contemporáneos, la mayoría tiene, o sea, si la mayoría dice estos son los himnos que queremos y que se van a tocar acá, bueno, la mayoría decidió eso, la mayoría tendrá que hacerlo, o sea, habrá que hacerlo. Ahora, la mayoría no puede decir que los himnos de los pioneros son los himnos del cielo y que esos son los himnos solamente que aprueba Dios. Eso ya, cuando hace eso, la mayoría está queriendo controlar. Pero la mayoría puede decir qué es lo que quiere para su iglesia y de acuerdo a la misión que tiene. Por ejemplo, hay iglesias que están cantando los himnos de los pioneros y se están muriendo, no tienen jóvenes, porque los jóvenes no vibran y entonces esas iglesias no tienen en cuenta a los jóvenes en sus asambleas. Los adultos quieren tomar las decisiones y imponérselas a los jóvenes. No es así. Una iglesia decide. Y ahora supónganse que la iglesia decidió cantar los himnos de los pioneros. Y hay un grupo que hacía música contemporánea y que ellos sienten que eso es lo que tienen que cantar. Bueno, ellos en esa iglesia no podrán tocar más eso, pero sí ellos pueden plantar su propia iglesia. En ningún lado dice la Biblia que para plantar una iglesia nosotros tenemos que pedir permiso a alguien. Eso es misión. O sea, nosotros, fíjense, las iglesias del Antiguo Testamento se hacían en las casas. Entonces, yo puedo ir a la plaza a tocar.
Yo puedo ir a la calle a tocar y ahí nadie me puede prohibir. A mí me pueden prohibir una asamblea, me puede decir, acá en esta iglesia vamos a tocar, vamos a hacer así el culto, de la otra manera el culto. Pero nadie me puede prohibir a mí hacer lo que yo quiero, lo que Dios me dice a mí, en la calle, en mi casa o en la plaza. Nadie me lo puede prohibir. Entonces, ¿cómo es los cambios? Los cambios es, bueno, por ejemplo, supónganse que hay una iglesia que quiere cantar los himnos de los pioneros y creen que esos son los únicos, y es la mayoría. Esa iglesia, déjenla que siga cantando los himnos de los pioneros. ¿Qué va a pasar? En una generación esa iglesia va a estar muerta. Perdonen, yo no estoy diciendo... ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que hacer lo que a nosotros nos gusta, sino que nosotros lo que tenemos que hacer es lo que la misión indica. Nosotros, nuestro culto no solamente tiene que estar dirigido a lo que a mí me gusta, sino tengo que estar dirigido al que la gente que le estoy predicando el Evangelio pueda sentirse que el culto lo entiende y no que es algo raro, que el culto es entendible. Entonces, por ejemplo, si ustedes, está bien, si ese cambio ha sido paulatino, perfecto, pero una iglesia, por ejemplo, que no se adapta a los jóvenes, para que los jóvenes entiendan el culto, esa iglesia en una generación se muere, que es lo que está pasando acá en Estados Unidos. Por ejemplo, acá en Estados Unidos se están muriendo las iglesias porque ha habido poca adaptación de las iglesias a las nuevas generaciones. Entonces, ustedes van a ciertas regiones y entonces van a ver que las iglesias están todas llenas de viejitos y no saben cómo. Y no es solamente por el culto, eso es otro análisis que tendríamos que hacer. Pero el culto es algo importantísimo porque es algo que vivimos en comunidad todos los días. Entonces, si yo quiero misionar a alguien, la persona que viene a mi iglesia tiene que sentir que lo que viene a hacer el sábado no es algo raro, sino que es algo que le es familiar. Con eso no quiere decir que vamos a pisotear principios, sino que con eso quiere decir que vamos a hacer lo que Pablo dice que debemos hacer. Al judío, judío, al griego, griego, y nosotros tenemos que estar más centrados en los que tenemos que misionar que en nosotros mismos. A veces las iglesias se transforman en hospitales de médicos, donde hay solamente médicos y no le interesa a nadie los enfermos. Todos queremos hacer como la tradición que me enseñaron, y no nos adaptamos a las personas que queremos ganar para Cristo. Y eso hace que las iglesias se mueran, y eso hace, no que se muera, que deje de asistir, sino que las mismas gente que tienen esa actitud cerrada se mueren espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Cristo somos tenemos un río que fluye de agua viva y nosotros somos como la sal, nos metemos en el mundo, nos adaptamos al mundo sin perder la esencia. Esto hay mucho para hablar, espero que se haya entendido, pero por ejemplo, una vez conté yo, unos jóvenes empezaron a predicar el mensaje del Evangelio en Cristo, tal cual como es la Biblia, y esto pasó en una iglesia adventista en otro país, y entonces las personas que eran viejitos que estaban en la iglesia, cuando empezaron a predicar estos jóvenes, empezaron a decirles, no, eso es liberal, eso no está de acuerdo a nuestras tradiciones. Y les prohibieron predicar y les prohibieron hacer todo. Y yo estaba en un congreso de jóvenes, ahí dando el congreso, entonces vinieron estos chicos y me dijeron, pastor, nosotros queremos predicar a Jesús, pero la gente de nuestra iglesia dice que somos liberales. Y estamos predicando el evangelio de la Biblia, pero dice que somos liberales. ¿Qué hacemos? Porque no nos dejan predicar. Entonces yo le dije, bueno, salgan a predicar a la calle, vayan a las plazas, vayan bueno, lo tomaron literalmente. Yo me fui, me despedí de ellos, después volví 2 años después a ese país y había una reunión que había gente de muchas denominaciones que me invitaron, era de la iglesia adventista, era la reunión, pero había gente de muchas denominaciones y a mí me puso tan contento de ver gente de tantas denominaciones que estaban ahí en un evento adventista. Y entonces expresé mi alegría de que había un pastor judío mesiánico, había un pastor evangélico, había pastores. Y entonces cuando expresé mi alegría, terminé la charla, viene un joven y me dijo, pastor, ¿se acuerda de mí? No, le digo, no me acuerdo. Usted habló con nosotros cuando en aquel congreso en el hall del hotel, habló con nosotros, ¿se acuerda? Y nos dijo que a nosotros no nos dejaban predicar el evangelio en la iglesia adventista. Y salimos a predicar a las calles. Salimos a predicar con otras iglesias y nos unimos y ahora estamos todos juntos y Dios ha fructificado esto. Nadie nos puede prohibir predicar. Sí nos pueden decir a nosotros quién predica en nuestra iglesia, pero predicar en la calle, predicar en nuestras casas, tocar la música que nosotros pensamos con la cual podemos llegar a la gente en nuestras casas o en un salón que alquilemos, nadie nos puede prohibir eso. Muy bien, entonces en estos casos, pastor, cuando suceden cosas así, se está viendo que es
una institución jerárquica, que no están funcionando las funciones como No, funciones? no. ¿O cómo entonces podríamos No, explicar? porque, o sea, la institución jerárquica sería si, por ejemplo, una minoría que dice ser más importante le impone a la mayoría algo. Pero cuando una mayoría de la iglesia dijo, esta no es la música que nosotros queremos, está bien. O sea, ahí viene, yo tengo que desarrollar mi paciencia y tengo que ser tolerante con lo que piensa esa gente. Ahora, esa gente, vuelvo a repetir, no me puede imponer a mí cuál es el criterio de música que Dios aprueba, porque nadie todavía estuvo en el cielo para saber cuál es la música del cielo. Y cuando empiezan a decir, no, esa música, porque me acuerdo cuando yo era chico me decían que la música que uno movía el pie, esa no era del diablo, cuando uno movía el pie en la música. Eran criterios que no sé de dónde lo habían sacado, que lo único que hacen es deformar nuestro testimonio, deformar el carácter de Dios, deformar la religión, y creamos una religión totalmente, perdonen lo que voy a decir, pero ridícula, o sea que no tiene sentido. Entonces estamos en esas pequeñeces, en esas chiquiteces, estamos discutiendo si se puede, si no se puede. Hay cosas importantes en la Biblia, cosas menos importantes. Justamente cuando las personas se dedican a lo menos importante y dejan de lado lo más importante, se empiezan a generar jerarquías. Y por eso va a depender, cada uno hace la iglesia que quiere. Es como, ¿cuál es el matrimonio ideal? Yo puedo tener un matrimonio ideal como puedo tener un matrimonio desastroso. No es porque me tocó la casualidad de la gente, sino que son las decisiones que tomo dentro de mi matrimonio que lo transforman en un matrimonio ideal o en un matrimonio calamitoso. En una iglesia, por las decisiones que toma una iglesia, puede ser una iglesia jerárquica o una iglesia de movimiento, una iglesia orgánica. Cada uno tiene que saber qué decisiones está tomando y qué está pasando en su iglesia. Y por eso hay termómetros claros para determinar qué es una iglesia. Cuando hay un grupo chiquito que quiere controlar la mayoría, ahí hay jerarquía. Cuando hay personas que rebajan a otras personas, hay jerarquías. Cuando nadie tiene libertad de hacerlo la misión como quiere, sino que la misión tiene que ser hecha de la manera que dicen los de arriba y todos igual y todo eso es jerarquía. Entonces, cada uno tiene que analizar si está en una estructura jerárquica y desde el lugar donde está, si quiere ser parte de los 144.000, tenemos que empezar a aplicar principios que no sean jerárquicos, sino principios orgánicos. Muy bien, con respecto a esto mismo, Roberto Cardinali dice, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el pastor Joel. Solo me pregunto cómo son entonces las funciones en el cielo. Arcángeles, ángeles, Lucifer era el ángel más destacado. ¿Son funciones distintas, son jerarquías, pero que no controlan o cómo lo definimos? Sí, yo creo, y muy buena la pregunta, en el cielo, a pesar de que a nosotros nos gusta decir que hay jerarquías, hay funciones, pero justamente Jesús le dijo a los discípulos cómo son los principios del reino. Él dice que el más grande, no hay nada de malo de ser grande, el que quiere tener más influencia tiene que servir más. Entonces, en el cielo, ¿quién es el que más sirve? Es Dios. Y por eso cuando lleguemos a la tierra nueva, ¿quién es el que nos va a servir, nos va a sentar a la mesa y quién nos va a servir? Jesús. El más grande es el que nos sirve. Entonces, ese mismo modelo tiene que ser aquí en la tierra. Jesús dice, no hay nada de malo que quiera ser grande, pero lo que tienes que hacer es servir. Si quieres ser grande, tienes que ser el que más sirve, no al que más sirven. Pero a nosotros es al revés. O sea, por ejemplo, yo voy a usar un ejemplo. Por ejemplo, yo cuando tengo acá la iglesia, hay un parking que es parking para el pastor. ¿Y por qué el diácono no tiene un parking? Pero no, hay un parking para el pastor. O sea, y no digo que esté mal, no. Pero todas esas cositas van generando jerarquías que si nos vamos sintiendo más importantes por eso, por la iglesia que tengo, por los diezmos que entran en mi iglesia, sin duda que naturalmente en el hombre está eso. Y si le damos rienda suelta a eso, sin estar con el Cordero, eso nos va dominando y se va transformando todo en una iglesia jerárquica. Y por eso de lo que más tenemos que controlar en la iglesia somos nosotros mismos, de no dejar que nuestra humanidad surja y estar siempre sometidos al Cordero. Muy bien. Yo creo que ya estamos llegando al final de este programa. Hemos contestado prácticamente todas sus preguntas que han tenido en esta noche. Les damos gracias por su sintonía, pero no nos vamos sin antes recordarles dos cosas. Lo primero, todavía se pueden inscribir para recibir diálogo abierto por escrito. También los devocionales que está escribiendo el pastor Joel Barrios. ¿Cómo puede hacer para inscribirse, para recibirlos en su email? Tienen que ir a iglesiafc.com/inscribir.
/info. Tienen que inscribir su nombre, su email en esa página web. Es una página web que ustedes van, los buscadores que ustedes usen, Google Chrome, Safari, Firefox, tienen que buscar esa página web, que es la página web de nuestra iglesia, iglesiafc.com/info. Ahí pone su información para que pueda recibir entonces Diálogo Abierto Apocalipsis por escrito a su email y también los devocionales del pastor. Eso es uno. Y lo segundo, el próximo miércoles, a la misma hora que compensamos el programa del día de hoy, a las 7:30 hora de Orlando. Actualmente aquí son las 8:51 de la noche. Próximo miércoles, 7:30, comienza nuestra campaña, que va a ser miércoles, jueves, viernes y termina el sábado en la mañana. Así que es importante que ustedes nos ayuden a compartir. Vamos a estar compartiendo la información en nuestro Facebook, nuestro Instagram. En YouTube va a estar transmitido desde el próximo miércoles a las 7:30 comienza la campaña GPS que va a estar dirigida por el pastor Roger Hernández y también estará de anfitrión nuestro pastor Joel Barrios. Pastor, ¿qué podemos decir de esta campaña? Bueno, yo estoy con mucha expectativa, creo que va a ser buenísima, o sea, creo que nos va a sacar un poco de la rutina, vamos a tener un programa diferente, va a haber también panelistas, después va a haber lugar, el estilo de campaña del pastor Roger Hernández es muy, muy lindo, porque él habla de la vida, por supuesto de Dios y de la vida, o sea, cosas muy prácticas, y no predica tan largo como yo, sino que predica corto y después da lugar a preguntas, o sea, da lugar a preguntas y respuestas. Va a ser un estilo de campaña que yo estoy seguro que la mayoría de los que están escuchando no están acostumbrados a este tipo de campaña. Entonces, no va a ser una campaña, a veces decimos, ay, voy a traer a mi amigo para que mi amigo aprenda. No, vamos a aprender todos, vamos a estar todos ahí, vamos a crecer todos. Y por eso yo los invito, no nos dejen solos, por favor, conéctense, hagan un share con sus amigos. Nosotros a los que están acá en la zona de Orlando, aquellos que hagan un watch party, como se dice, le vamos a dar una camiseta con el lema de la campaña, una camiseta le vamos a regalar para que con un amigo lo veas desde su casa, o sea, para que compartan en su casa la campaña con un amigo. Lastimosamente no podemos mandar la camiseta para aquellos que están en otros países, en algún momento quizás lleguemos a eso, pero por ahora no nos dan los medios ni podemos, pero júntense, oren por esto, júntanse con alguien, con algún amigo, compartan esto y ojalá que podamos ser muchísimos los que estemos viendo y realmente ver una manifestación del Espíritu Santo de manera poderosa en el próximo miércoles, jueves, viernes y sábado. Estamos seguros que esta campaña va a ser de bendición para no solamente nosotros, sino que para personas. Yo he escuchado varias veces al pastor Roger Hernández y sus temas son increíbles, son temas actuales con un lenguaje que cualquier persona puede entender. Por eso es importante que inviten a amigos, tal vez personas que no verían un culto normal. Ahora es muy fácil testificar, ni siquiera hay que ir a las casas de las personas, sino que hay que dar un compartir, hay que mandar el link, lo pueden mandar por WhatsApp, por Facebook. Hagan compartir, estamos promocionando nuestras redes sociales de la Iglesia Adventista Forest City. Si no está en nuestras redes, Facebook, Instagram, búscanos por Iglesia Adventista Forest City. Por YouTube, suscríbete a nuestro canal de YouTube, también por Facebook. Es importante que ustedes nos ayuden porque esta campaña no es para nosotros, sino que es para las personas que aún les falta conocer. Y el logo es nunca es tarde para regresar. Ahora es un buen momento para regresar. Eso, Denar, quiero simplemente destacar ese logo, o sea, siempre ese es un tema. Buen momento para regresar. Siempre es un buen momento para regresar. Si tienes algún amigo que se ha alejado de Dios, quizás por culpa de los religiosos. Si alguien se ha alejado, que tú ves que se alejó de Dios porque ha tenido muchos problemas y se ha desilusionado, ha tomado malas decisiones, busca a tu amigo. Quizás no tenemos que ir al que está enfrente, que ni conocemos, a ese amigo que nosotros conocemos que se alejó de Dios o que está un poco desilusionado, que está dolido, que está herido. Bueno, siempre es un buen momento para regresar. Recuerda eso y creo que va a ser una campaña ya con el título. Yo ya tengo mucha expectativa y sé que nos va a hacer bien a todos. Buenísimo. Pastor, antes de despedirnos, nos insiste que si puede, la última pregunta y ya con eso cerramos y oramos y cerramos el programa de hoy día. Rubén Carvajal dice, en la introducción, el pastor Joel dijo que pudiéramos tal vez estar frente al inicio de este panorama crítico y sombrío en el mundo, los coletazos de la bestia y su imagen. ¿Lo dice por las elecciones en Estados Unidos? No, lo digo por lo que está pasando con el coronavirus. A pesar de que no
¿cómo puedo decir? No estoy diciendo que el coronavirus, ni estoy diciendo una teoría conspiracionista, ni nada. O sea, que, ojo, puede ser, lo que puede estar sucediendo puede ser una conspiración, como no lo puede ser, no sé, todavía no lo sabemos. Pero sí hay ciertas cosas que vemos que nunca han pasado y que vemos que el mundo se va todo a una unión. Yo, por ejemplo, antes, por ejemplo, uno hablaba por teléfono con Sudamérica y estaban viviendo otra realidad, otro clima, otra cosa. No, ahora estamos viviendo todos la misma realidad. En todo el mundo se está viviendo la misma realidad. Nunca ha pasado eso. Sí, antes había pandemias, Alguien dice que, por ejemplo, hoy he escuchado a un predicador muy, muy importante acá en Estados Unidos, que él dice que esta pandemia es inventada. No sé, él tiene su... Y es el predicador, voy a dar John MacArthur, que es un predicador así al estilo Billy Graham, o sea, no es tan, pero es uno de los más importantes acá en Estados Unidos. Y él dice que desde el púlpito dijo esto es una pandemia inventada porque dice el CDC dijo que es el 6% nomás ahí tiene de mortalidad de esto y a nosotros nos están haciendo portar como si esto fuera una pandemia y realmente no existe la pandemia de acuerdo al índice de mortalidad que está dando el CDC. Entonces, quizás sí, quizás no. Yo no me estoy poniendo a defender eso. Hay voces que dicen, no, sí es real y otros dicen que es mentira. Lo que sí es que vemos es que todo esto es una oportunidad para el ser humano codicioso, el ser humano ambicioso. Esto es una oportunidad. Nosotros acá como iglesia decimos esto, tenemos que adaptarnos a esta realidad, pero es una oportunidad para la predicación del Evangelio. Bueno, Satanás también esto lo ve como una oportunidad. Y es una oportunidad tanto para un lado como para el otro, y estamos viendo ciertas cosas que nunca antes habíamos visto, y cómo el mundo está de alguna manera buscando una solución global a esto. Que nosotros sabemos que el Apocalipsis predice un nuevo orden mundial, profetiza un nuevo orden mundial, y que se va a instaurar una religión mundial, o sea, una cabeza mundial de religión, donde va a haber muchas, de acuerdo a lo que vimos, que va a haber muchas iglesias, pero con el mismo espíritu. Y eso va a generar un ecumenismo institucional. Creo que voy a hablar un poco de eso en la predicación del sábado, pero nosotros queremos un ecumenismo bíblico, no institucional. Al final va a haber un ecumenismo institucional versus un ecumenismo bíblico. Y nosotros somos los que queremos el ecumenismo bíblico. Pastor, quería, antes que ya cerremos, porque estaban preguntando, el horario de la campaña, volvemos a repetir, comienza el próximo miércoles 9 de septiembre, a las 7:30 de la noche, 19:30, como se dice en Sudamérica, hora de aquí de Orlando. En este momento en Orlando son las 9 de la noche, 8:59, casi 9 de la noche, así que ustedes saquen la cuenta en su país. 7:30 de la noche, hora local de aquí de Orlando. Sé que en Chile el domingo se adelanta la hora, así que van a cambiar la hora en Chile, así que van a tener que, creo que es en Chile, va a ser la misma hora que Argentina, 8:30 hora de Argentina, 8:30 hora de Chile, 7:30 hora de aquí, 6:30 hora de Colombia, si no me equivoco, 6:30 de Perú, pero ustedes saquen la cuenta porque no tengo bien claro los horarios. Así que 7:30 hora local en este momento, aquí ya son las 9 de la noche y esa es la razón por la cual tal vez quedan algunas preguntas por ahí. Hemos tratado de contestar la mayoría de preguntas, pero también hay preguntas de Facebook. Estamos haciendo preguntas de Facebook y de YouTube. Tratamos de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles, pero estamos terminando el programa, tratando de terminar el programa a las 9 de la noche, 1 hora y media de programa. Ya pensamos que es suficiente para todos ustedes. Y también nos están pidiendo, Pastor, que mostremos la camiseta, porque la gente dice nosotros nos vamos a hacer nuestras propias camisetas en nuestros países y las vamos a mostrar. Tenemos camisetas, llegaron ahí, están, si tienen que estar ahí, no, si querés andar si me esperan, las voy a buscar y usted, Pastor, hable a ver si las encuentro, porque sé que llegaron las cajas y estaban ahí donde nos reunimos nosotros, ¿no? Bueno, no hay una pregunta nueva para que vos buscar. Bueno, por mientras voy a buscar una pregunta a ver si es que por mientras yo voy a buscar la camiseta, a ver si alcanzo a ver dónde llegó la caja. Si no anda y si no venís en 5 minutos nos despedimos. Ok, vamos a ver si encontramos una pregunta. Vamos a subir un poquito más acá. Creo que había quedado alguna pregunta por ahí.
Bueno, no importa, yo voy a comentar algo. Mientras Denar va, yo tenía aquí una parte para finalizar, que era un repaso de lo que hemos hablado mucho, hace mucho tiempo, y es el tema del remanente. ¿Qué es el remanente? La Biblia, el Apocalipsis, dice que el remanente son los 144.000. La Biblia profetiza siempre un remanente. Si nosotros analizamos el tema del remanente en la Biblia, el remanente generalmente surge de una crisis, que vive el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, y generalmente ocurre así, el pueblo de Dios, Dios lo elige, el pueblo de Dios crece, pero el pueblo de Dios se corrompe. Entonces, cuando el pueblo de Dios se corrompe, comienza a tomar decisiones que lo alejan de Dios. Y el alejarse de Dios trae la destrucción, no de Dios, sino que quedan a la deriva de sus propias decisiones y a la deriva de Satanás. Entonces, el remanente, generalmente los poderes, cuando el pueblo de Dios se separa de Dios, entonces los seres humanos que son ambiciosos, los poderes humanos comienzan a conquistar al pueblo de Dios. Bueno, aparentemente eso es lo mismo que pasa al final del tiempo. Al final del tiempo, la iglesia cristiana se ha institucionalizado. Todos nos hemos institucionalizado. Pero entonces hay un grupo, o sea, en la medida que la iglesia cristiana se ha institucionalizado, ha tomado decisiones que la han ido llevando cada vez más lejos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos? Nosotros estamos frente a una gran crisis y esa crisis va a ser provocada justamente por estos poderes que describe el Apocalipsis. Así como Babilonia, Dios permitió que Babilonia conquiste al pueblo de Dios, al final también Dios va a permitir a Babilonia que justamente toda la iglesia institucional conquiste al pueblo de Dios. Pero de esa conquista, de esa crisis que se va a provocar, va a quedar un remanente. Así como Babilonia, ese remanente volvió a Jerusalén después cuando fue cautivo Babilonia, Israel fue cautivo a Babilonia, ese remanente volvió a Jerusalén. Bueno, va a quedar un remanente del pueblo de Dios, va a ser zarandeado, y ese remanente son los 144.000, y esos 144.000 luego van a predicar a la gran multitud. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros tenemos la tendencia a decir, hace muchos años decimos, nosotros, hay denominaciones que dicen, nosotros somos el remanente. Yo no veo apoyo bíblico para esa frase. ¿Por qué? Porque todavía no ha ocurrido esa crisis. En un momento ocurrió una crisis, puede ser que por ejemplo, y ahora voy a hablar, perdonen a los de otras denominaciones, voy a hablar del adventismo, cuando el adventismo surge como un remanente, porque fue un remanente de muchas denominaciones que fueron echados de sus denominaciones. Y al ser echados ellos se formaron por una misión, y en esa misión se transformaron en un remanente. Y ellos podían decir que eran un remanente, pero después ese movimiento comenzó a crecer y se institucionalizó. Y entonces al institucionalizarse, nuevamente ahora tiene que haber una reforma, como eso somos conscientes todos, tiene que haber un reavivamiento y una reforma. Creemos que el reavivamiento está sucediendo, la reforma tendrá que venir, y si no hay reforma quiere decir que no hubo reavivamiento. Veremos reforma donde hubo reavivamiento. Donde no hay reavivamiento, nadie querrá hacer cambios, o sea, todo seguirá como siempre se hizo, porque el reavivamiento siempre trae reforma, y eso lo sabemos, todos lo dice la Biblia. La Biblia dice, por ejemplo, muéstrame tu fe tú dice, en el libro de Santiago dice, tú dices que tienes fe, pero no tienes obra. Y entonces Santiago dice, tú muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces también, una iglesia que está en movimiento va a tener reforma. Pero una iglesia que no tiene reforma quiere decir que no tiene reavivamiento. Es lo mismo que la fe y las obras. Ya llegó Denar con la camiseta. Denar, mostrarnos la camiseta. Lo prometido, tío, la encontré porque me llegó la caja ahí con todas las camisetas y la vamos a mostrar acá. Aunque me tape yo, no importa. Dice GPS y dice grupos, propósito, servicio. No creo que la puedan replicar porque el dibujo está bastante complicado, pero dice, porque el GPS es el nombre de la campaña. GPS, grupos, propósito, servicio. Esa es la camiseta que vamos a regalar. Y tenemos varios regalos que vamos a hacer. Hay un gift card de Amazon de $50 y también hay un gift card de $50 para un restaurante, que eso es para solamente aquí en Estados Unidos, junto con la camiseta.
al pastor le gusta hacer le gusta hacer regalos y es muy lindo, eso es una costumbre que hemos perdido por mucho tiempo, el hecho de poder demostrar nuestro cariño con cosas materiales. Y por eso entonces la semana que viene va a haber regalos y este sábado queremos decirle que nosotros vamos a estar repartiendo esta camiseta, ya mañana vamos a tener junta con los pastores de célula para decirle cómo las vamos a repartir estas camisetas. Exacto, ya ahí estamos. Entonces el próximo miércoles, 7:30 hora local, 7:30 de la noche, 19:30, comienza la campaña GPS. Siempre es un buen momento para regresar. Aquí son las 9:06 de la noche en este momento, las 21:06. Así que ustedes saquen la cuenta en su país. Próximo miércoles va a ser miércoles, jueves, viernes y termina el sábado en la mañana. Ahora sí, pastor. Muy bien, vamos a terminar con una palabra de oración. Querido Señor, gracias porque hemos estudiado tu palabra. Gracias porque vemos, Señor, que en medio del caos, en medio de la crisis, los 144,000 van a estar, Señor, conectados con el Cordero y con el cielo. Y van a estar incluso aprendiendo los cantos que en el cielo se cantan mientras estén ellos predicando aquí, haciendo su misión. Señor, haznos parte de ese remanente final. Gracias por darnos esta oportunidad. Sabemos que es tu voluntad y queremos hoy aceptarla. Y te pido, Señor, que bendigas la campaña que vamos a tener el miércoles que viene para que, Señor, se cumpla el tema de si hay alguien, Señor, que tiene que regresar a casa, toca su corazón para que regrese. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Hasta el miércoles que viene.